Gracias, servidor y amigo Gabriel Garibay. Estamos entre lo divino y lo pagano. Ahí en medio, en esta tierra, en este mundo sublunar, reflexionamos en la palabra para todo aquel que busca al Eterno, que busca a Dios. Se darán cuenta que nosotros traemos a colación temas tanto culturales como de diversas denominaciones con el fin de encontrar ese punto de encuentro. Porque a primera vista el hablar de nuestro amor o de nuestro querer volver a Dios o volver al Mashiach o de creer en el Mashiach o esperar en el Mashiach, en el Mesías, podría unirnos. Y qué bien. Pero la realidad es que la diferencia, y muy importante, está en los cómo. Generalmente se ve como algo sin mucha importancia el cómo venerar a Dios, el cómo honrarlo, incluso el cómo estudiar su palabra. Pero la realidad es que ahí está la diferencia. Todos podemos creer en el Salvador, en el Mesías, pero si lo vemos desde la perspectiva católica, muchos de nosotros ya no vamos a estar de acuerdo porque nos basamos o nos queremos basar en las Escrituras, en la Biblia. Podemos creer en basarnos en las Escrituras, en la Biblia, y aún así tener diferencias con los cristianos evangélicos, porque nosotros lo vemos desde el punto de vista hebreo. Luego, los cristianos evangélicos van a tener distinciones entre ellos porque unos ven a la palabra y el acercamiento a Dios como un instrumento de tener éxito material en la tierra, y los otros lo ven como una manera de servir a Dios en la tierra. Y así todas las denominaciones. Entonces, tratando de comprender nuestras semejanzas y diferencias, es como queremos reflexionar, buscar la Shalom. En estos días, y es ya el tema de este video, se ha anunciado que en México están circulando es un tour de las llamadas reliquias de San Judas Tadeo. San Judas Tadeo es un santo muy venerado en México, muy particularmente en la Ciudad de México. Este santo, pues yo creo que ya hoy en día está alcanzando casi igualdad con la veneración, el culto que tiene el pueblo católico mexicano y de Latinoamérica por la Virgen de Guadalupe. Y fíjense qué curioso, y lo quiero hacer muy breve para darles algunas cosas que encontré de una manera muy sencilla. El culto a San Judas Tadeo se origina no en Europa, no en México mismo, sino en la ciudad de Chicago. La ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Pues resulta que un sacerdote norteamericano llamado James Tour, si no estoy errado en el apellido, él era muy devoto, un sacerdote católico, muy devoto de este personaje, San Judas Tadeo. Llegan migrantes en los años 20, 1920, en los años 20 del siglo pasado. Llegan migrantes a construir o reparar, según se vea la historia, su iglesia. Y entonces se convierte esa iglesia en un recinto para los migrantes. Esto a mí me da ya un poquito más de lógica de por qué la veneración a un santo como San Judas Tadeo, ¿no? ¿Por qué no cualquier otro, ¿no? Perdón.
Entendiendo que nosotros sabemos que no debemos de rendir culto a los santos, entendiendo que en la palabra, en las cartas de Pedro, de Kefa, el Espíritu Santo, el Ruach, la palabra del Eterno nos dice que todos somos santos. Cuando todos estamos esforzados en buscar al Eterno, todos somos santos. Pero hay aquí las diferencias. En el catolicismo, la idea de santo es otra totalmente diferente. Son personajes muy particulares, aunque hay un santo por cada día del calendario y más, pero no corresponde a que todos seamos llamados a ser santos, sino que ellos son los santos y ellos hacen las cosas por ti. Lo cual crea un cisma muy conveniente para la población, porque no nada más se le pide, sino que prácticamente se le exige al santo de preferencia a que cumpla los deseos y designios del ser humano. Esto tiene una raíz en la forma y la mitología y las religiones de Grecia, grecorromanas. Recordemos que toda la idea teológica de Roma viene de Grecia, y toda la idea teológica de Grecia viene de las religiones paganas del mundo, que retrocediendo nos llevan hasta Egipto y retrocediendo nos llevan hasta la época de Nimrod. O sea, pueblos contrarios totalmente a la Torá y al pueblo hebreo. Contrarios, no los quieren. Y eso ha sido hasta la fecha. Pero entonces estas personas veneran a San Judas Tadeo. Aunque ellos ya no lo sepan, si les preguntamos, nadie va a saberlo en México. Pero descubrimos que es por la cuestión migratoria. Y fíjense, ya desde los años 20. A este santo, San Judas Tadeo, y era de unas cosas de las que yo me estaba preguntando, efectivamente, desde que fue venerado, porque incluso la iglesia que reparan en los Estados Unidos de este sacerdote no era una iglesia dedicada o con el nombre de San Judas Tadeo. Es tan grande el fanatismo que se da y la idolatría por este santo, que hagan de cuenta que usurpa, y esa iglesia ya es dedicada a San Judas Tadeo, ¿no? Como aquí en México hay muchas, pero hay dos en especial, la de San Hipólito, que prácticamente ya no es la iglesia de San Hipólito, sino la iglesia de San Judas Tadeo, y en el norte del país, muy cerca de nosotros, y yo creo que Lava también nos puso aquí para poder orar, porque aquí servidores estamos muy cerca, no tanto, pero sí estamos muy muy cerca, a minutos de la Basílica de Guadalupe. Que el Eterno nos libre. Fíjense qué potestad está aquí. Y hacia atrás, o sea, si yo señalo para acá quedaría la Basílica de Guadalupe. Y hacia atrás, no muy lejos, quedaría un templo pequeño, pero muy frecuentado en honra de estas personas católicas a San Judas Tadeo. Y a lo que voy es que efectivamente se le llega a confundir con Judas Iscariote. El llamado San Judas Tadeo no tiene nada que ver con Judas Iscariote. Algunos afirman que incluso Judas era hermano también de Jesucristo. Uno de sus hermanos carnales, o vamos a decir medio hermanos, porque por ejemplo en el catolicismo se niega que Jesús haya tenido medios hermanos, porque Jesús nació por medio del Ruach y de su madre Miriam, que en el catolicismo se le cambió por María, porque como hemos dicho es una religión totalmente diferente. Y así, en la palabra se nos habla de hermanos y hermanas, que en realidad medios hermanos y medias hermanas que tuvo el Mesías. Después de que nació de una manera santa, Kadosh, de Miriam y del Ruach HaKodesh, porque así el Eterno quiso y porque para él no hay imposibles,
Después, como una pareja en matrimonio, como debe de ser casada y santa, ahí tuvieron más hijos e hijas. Que por cierto, a veces se dice que por qué no se hablan de las hijas, que si las hijas predicaban. Miren, en la palabra también vemos que sus propios hermanos lo negaron al principio, que sus propios hermanos pues estaban sorprendidos de que él se estuviese revelando como el Mashiach. Y decían, no, pues, ¿por qué no te vas a otro lado a hacer tus milagros, no? Y dice, y porque ellos no creyeron y él se fue descorazonado, no hizo muchos milagros ahí, ¿no? Porque ahí también la maravilla de decir que los milagros ocurren por una conexión de fe. El que cree en el Eterno, el que cree en el vínculo que es el Mesías y el Mesías mismo. Alguien que no tiene fe y espera milagros, le podrían ocurrir, porque el milagro es algo fuera de lo común y hemos visto que a veces es más común de lo que pensamos, pero hemos perdido tanto el asombro de las cosas que ya pensamos que no existen los milagros, ¿no? Consideramos que nacer o vivir el día de hoy, pues es así una cosa porque debe de ser, y pues pensándolo bien, es un milagro de la vida, del Eterno, que nos otorga, sobre todo viendo cómo están los tiempos. Bueno, pues entonces para concluir esta pequeña cápsula, San Judas Tadeo corresponde al pináculo de la idolatría. El adorar una imagen, fíjense qué cosas tan, tan sorprendentes, pero tan difíciles de comprender. Vamos a llamar milagro, ¿no? Salvación. Todo milagro, toda cosa buena que le ocurre a una persona, viene de Hashem. No vino de la Virgen de Guadalupe, no vino de San Judas Tadeo, no vino de ningún santo o de ninguna figura religiosa, de ninguna religión del mundo. Viene del Creador, el único Creador, el uno y único. Cuando la gente interpone a su ser con el Creador, colocando una imagen, evidentemente esta persona está engañada y va a vivir engañada muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque todo milagro que ella crea que tuvo, se lo va a atribuir a la figura que veneró, no a Hashem. Cuando tú ya los cuestionas o les preguntas a estas personas, te van a decir que sí que es de Dios y que sí que es de Jesús, pero la verdad su actuar, al final, por eso es que la palabra nos dice que muéstrame tu fe y también te mostraré mis obras. Muestra tus obras, pero muestra tu fe. La fe se demuestra con obras, en los hechos, vamos a decir. La fe se demuestra en qué estás haciendo, ¿no? ¿Estás orando? Eso es demostrar fe, porque crees en el Eterno y le hablas. Si no creyeras en Dios, no le hablaras. Si no creyeras en Dios, no sabrías que hay que hacer el bien. Entonces, si tú crees en Dios, sabes que le hablas a Él. Si crees en Dios, platicas con Él. Y si crees en Dios, haces lo que le agrada a Él en el Mashiach. Si el Mashiach nos dio el ejemplo de lo que es la humildad, la bondad y ayudar a los demás, la libertad, el respeto, la tolerancia, el shalom, tú lo vas a hacer. Vas a buscar hacerlo. Entonces a una persona que cree que la Virgen fue la que le contestó su milagro, va a ser muy difícil que la apartes y le digas, es que no te lo contestó tu imagen. No te lo contestó ni siquiera a quien tú llamas la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe no existió. O sea, la Virgen de Guadalupe, a lo más, mis amados, y pues con todo respeto, pues no. Es lo que les decimos. Nosotros cuando hablamos de esto, si nosotros en las calles encontramos personas que se dicen guadalupanas, nosotros no les faltamos al respeto, ¿no? Pero pues aquí estamos estudiando y tenemos que decir la verdad. La Virgen de Guadalupe, a lo más, mis amados, fue un producto de un arrebato esquizofrénico de alguien que vio a esa mujer y dijo, esa es la Virgencita. A lo más. Pero la verdad es que no fue cierto, es un invento. Es un invento. ¿Y por qué les digo que sí llegó a existir?
Porque si llegó a existir y si realmente pasó eso de que una persona campesina vio a esa imagen y creyó él que era esa diosa, porque están venerando una diosa, pues viene del lado equivocado de la palabra, hermanos, ¿no? Eso no viene de Hashem. O sea, si eso existió, imagínense, hasta con más horror, si eso existió, es un engaño del lado equivocado del ser humano. Ajá. Algo muy malévolo porque te distrae. Bueno, entonces, ese tipo de cuestiones son muy importantes de seguir estudiando, de tener tolerancia con las personas. Pero tolerancia no quiere decir que vamos a hacer lo que ellos hacen. Porque, hermanos, tenemos familiares que creen en eso. Y les voy a decir algo más. Que creen en la Santa Muerte. O sea, que veneran la Santa Muerte. Bueno, me da hasta miedo de pronunciarlo. Bueno, pues en estos días está una gira. Fíjense de dónde salen estas cosas, hermano. Una gira. No sé si vaya a ser en Latinoamérica, pero ahorita está en México. Donde puedes ver las reliquias de San Judas Tadeo. ¿Y saben qué es? ¿Saben qué están mostrando? Un pedazo de mano. Ponen una como tipo mano. Yo no sé si sea una mano de las de cerámica y ahí hay un hueso. O ellos creen de veras que esa es una mano real o un hueso o el fémur, veto a saber, de San Judas Tadeo. Miren, hermanos, esas cosas son de horror, de no ser porque estamos reflexionando. Y la gente se aglutina y dicen, sí, vamos a venerar a San Juditas. Y además las personas dicen, porque después de la Virgen de Guadalupe, San Juditas es la imagen que todos los mexicanos veneramos. No, señora, no, en ninguna manera. Ahora pasean cada 28 de mes. Creo que la fiesta oficial es el 28 de octubre, pero cada 28 son cohetones y van cargando, hermanos y amigos, una estatua casi de tamaño normal. Ya no, siempre todos traen su muñequito. Los empiezas a ver en el metro con su muñequito de cerámica o de plástico, así abrazado, cargado. Lo traen atrás como si fuera un niño colgado. Lo traen en las mochilas y lo traen abrazado para que les des dinero. No les des dinero, no les hagas nada, pero no colabores para esas cosas. Eso no es ser bondadoso. Eso no se debe de hacer. Y veneran a esta figura totalmente de engaño, totalmente fuera del eterno. Y entonces están mostrando ese pedazo de, según estos, reliquias, restos de San Judas Tadeo. Hermanos, queridos hermanos, o sea, aunque fuera de quien fuera, eso es satánico, ya para decirlo así tan claro, para que lo entendamos. Satánico quiere decir contrario. Es contrario a la palabra. No es santo hacer eso. No es de alguien devoto al Eterno. Nos debería de dar horror. Pero como hemos dicho, ayer lo decíamos en un shiur, esas cosas debemos de controlarnos y no nos deben de espantar. Al contrario, debemos de ubicarnos en lo que es la realidad. Aunque muchas personas no lo crean, el estudio de la Torá, el estudio hebraico de la Torá, nos debe de llevar a tener un culto razonable. Reflexionar las cosas con nuestra emuná. No caer en esas cosas. Fíjense qué signos. O sea, una mano que quién sabe de dónde sacaron después de tantos años y la gente va y la venera. Bueno, son las cosas que, como decimos en los títulos de estos videos, estamos entre lo divino y lo pagano. Ahí en medio estamos. Pero no creamos que somos poquitos, hermanos. Eso es lo que ellos dicen, porque todas esas cosas son muy espectaculares. Pues tengamos mucha shalom. Yo no sabía todo esto. Efectivamente, sí lo confunden con Judas Iscariote, porque mucha gente cree porque hizo San Judas, no, que San Judas, por lo que hizo Judas Iscariote y por lo que le sucedió, la gente acude a él, cree que es San Judas Tadeo, y por eso se le llama el santo de las causas imposibles o difíciles o complicadas.
En fin, da mucho de qué hablar. Sabemos que esto no es de la palabra, no es ni de la Biblia. No es, y por eso es que decimos qué tan diferente es la religión católica, porque dices, pero si tú tienes la Biblia, e incluso ayer platicábamos, en Roma, 1000 años mantuvo Roma oculta la palabra y no se la daba a nadie del pueblo. 1000 años, un milenio. Nada más para ver en dónde están de veras las huestes. Shalom.